tiene una necesidad delante de Dios, levante su mano ahí donde está. Si usted tiene una carga delante de Dios ahí, levante su mano. Vamos a orar. Señor, mira las manos que hoy se levantan, Señor. Cada mano representa una carga, una necesidad especial. Tal vez, Señor, la persona que está viendo este video tiene una carga ahí en su corazón en este momento. Señor, las levantamos delante de ti, cada una de esas necesidades, y las abandonamos al pie de la cruz, Señor, sabiendo que tú tienes poder para cambiar, para sanar, para salvar, para transformar, para libertar, Dios, para proveer, para solucionar cada circunstancia, Señor, cada situación. Hoy declaramos, Señor, que nuestra necesidad, Señor, y la circunstancia que atravesamos no es indicativa, Señor, de lo que nos hace falta o lo que nos debilita. Al contrario, es indicativa, Señor, del área en el que tú has de mover, Señor, tu mano de poder, sanando, proveyendo, restaurando, levantando, Señor. Padre, cada persona en este lugar que nos ve, Señor, por este video, renueva sus fuerzas, Señor, como las del águila, Señor, las del búfalo. Renueva sus vidas, Señor. Levanta sus brazos caídos. Danos ese segundo aliento para seguir adelante, Señor. Cúbrenos, rodéanos con tu amor, Señor, porque tú tienes poder para hacerlo. No solamente que tú puedes hacerlo, Señor, sino que tú quieres hacerlo. Hoy recibimos, Señor, nuestro milagro. Hoy recibimos, Señor, respuesta a la oración. Hoy recibimos, Señor, nuestra sanidad. Hoy recibimos, Señor, ese milagro de restauración en el nombre de Jesús. Cúbrenos, renuévanos, rodéanos, Señor, con tu amor. Únenos, Señor, con esos lazos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a continuar con el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Mi esposo estuvo hablando acerca de los primeros 14 versículos que nos hablan acerca de Jesús, el Verbo encarnado. El Evangelio de San Juan, hermanos, a diferencia de los otros 3 evangelios, es un evangelio muy especial, porque el Evangelio de San Juan nos muestra a Jesús como Dios, a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces el Evangelio de San Juan se diferencia de los otros 3 evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas los conocemos como los evangelios sinópticos. Esto quiere decir que Mateo, Marcos y Lucas nos enseñan una diferente naturaleza de Jesucristo. El Evangelio de San Mateo, hermanos, fue escrito especialmente para los romanos, porque a los romanos se les estaba enseñando que Jesús era el rey que venía a tomar su lugar en la tierra. Entonces, por eso el Evangelio de San Mateo nos habla mucho acerca del reino de los cielos. El Evangelio de San Marcos fue escrito para los judíos, y vamos a mirar cómo el Evangelio de San Marcos comienza con los versículos que vamos a estar estudiando en esta tarde. El Evangelio de Lucas fue escrito para los gentiles, lo escribió, se cree que fue el apóstol Pablo. Entonces el Evangelio de San Juan, hermanos, es algo muy diferente, porque el Evangelio de San Juan nos muestra a Jesús como Dios y nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios. Este Evangelio, hermanos, del Evangelio de San Juan fue el último Evangelio que fue escrito. El Evangelio de San Juan se cree que fue escrito en el año 80 al año 95 después de Jesucristo, y el Evangelio de San Juan lo escribió el apóstol Juan
a petición de los ancianos de la iglesia de Jerusalén, porque se había levantado una peligrosa herejía concerniente a la naturaleza y persona de la deidad de Jesucristo. Había un cierto hombre llamado Cerinto que estaba hablando, adoctrinando a los judíos en contra de la naturaleza de Jesús, en contra de que Jesús era el Hijo de Dios, en contra de que Jesús era el Verbo que se había hecho carne, en contra de que Jesús era el Hijo de Dios, en contra de que Jesús era el Mesías que había sido prometido para el pueblo de Israel. Entonces los ancianos de la iglesia, mientras Juan residía en Éfeso, le pidieron que escribiera este evangelio para contrarrestar y refutar lo que este hombre llamado Cerinto estaba enseñando. Entonces el apóstol Juan, sabemos, ¿verdad?, que escribió este evangelio de primera mano, porque él estuvo con el Señor Jesucristo y él miró todo lo que el Señor Jesucristo. Pero algo que llama mucho la atención de este evangelio, ya voy a empezar a contar con él. Algo que llama mucho la atención de este evangelio es que este evangelio presenta solamente pruebas bien seleccionadas de lo que Jesús hizo como Mesías. Este evangelio nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios encarnado. En este evangelio encontramos la doctrina de la encarnación de Dios encarnado en un hombre. Este evangelio nos enseña solamente, la mayoría del evangelio nos enseña la naturaleza divina de Jesús. Los otros 3 evangelios nos enseñan la naturaleza humana y la naturaleza divina. El evangelio de San Juan principalmente nos enseña su naturaleza divina. Esto quiere decir que el apóstol Juan quería principalmente enseñar a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Entonces este evangelio, hermanos, contiene solamente 7 señales, 7 discursos que revelan la verdadera identidad de Jesús. También contiene 7 declaraciones que comienzan con yo soy. No sé si todos ustedes se recuerdan: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor. Sí, yo soy el pan de vida. A diferencia de los otros evangelios, este es el único evangelio que nos enseña a Jesús como el gran yo soy. También ahí nos revela de una manera figurada lo que es con la redención de la raza humana, no solamente con los judíos, sino con la relación de Dios, de Jesús, el hombre, con la redención de todo el mundo. Ahí está el principal versículo de todos los cristianos, ¿verdad? Juan 3:16 se encuentran en este evangelio. Entonces, también este evangelio nos enseña la resurrección física de Jesús como la señal por excelencia y la prueba máxima de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. El versículo principal del Evangelio de San Juan, hermanos, se encuentra en Juan capítulo 20, versículo 31. Después que lleguemos a ese capítulo van a saber por qué. Si quieren buscarlo ahí en sus casas, está muy bien. La semana pasada estuvimos hablando de que Jesús fue el Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. En esta tarde vamos a estar mirando los siguientes versículos del capítulo primero, del capítulo 1, versículo 14 al versículo 25. Y vamos a estar mirando el testimonio de Juan el Bautista. Dice la palabra del Señor en el versículo 19, vamos a comenzar leyendo, vamos a leerlo si lo tienen. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas
para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Este Juan, hermanos, que nos habla estos versículos, no es Juan el apóstol que escribió el Evangelio. Este Juan que nos está hablando estos versículos es Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era el hijo de Zacarías y Elizabeth, la pariente de Jesús, que encontramos en Lucas capítulo 1. Se dice que cuando se le profetiza a María acerca de que había el Espíritu Santo engendrado a Jesús, ella va a visitar a una pariente llamada Elizabeth. Dice la Biblia en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas que ella estaba embarazada de este niño Juan, y dice que cuando miró a María, dice que el Espíritu Santo saltó en el vientre de esta mujer llamada Elizabeth. Gracias. ¿Verdad? Este niño había sido profetizado, hermanos, que vendría a este mundo en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Este niño era un niño muy especial, y quiero detenerme un poquito. Yo sé que tengo poquito tiempo porque están ahí mirándonos. Este niño es un niño muy especial porque era un niño que Dios había prometido al pueblo judío para que viniera a preparar el camino de su Mesías. Pero este niño llega en unas circunstancias muy especiales. Su madre era una mujer estéril y su padre, dice la Biblia, que era un anciano. De tal manera que cuando se les profetiza que este niño va a venir, dice la Biblia que este hombre se ríe y hay incredulidad en su corazón. Y pasa el tiempo y esta mujer queda embarazada a pesar de ser ella estéril y a pesar de ser ellos unos ancianos. Esto nos enseña, hermanos, y este es este capítulo 1 de San Lucas, versículo 37, es uno de mis versículos preferidos. Dice: ¿habrá algo imposible para Dios? Le dice, no hay nada imposible para Dios. Y este niño había sido ya prometido para el pueblo de Israel para venir a preparar el camino de su Mesías. Y este niño nace con unas características muy especiales. Malaquías nos dice perfectamente cómo iba a ser, qué iba a comer, dónde él iba a andar. Dice que se iba a crear, que iba a gustar andar en el desierto. Y bueno, Malaquías nos dice muy bien cómo iba a ser este niño. Este niño crece y dice la Biblia que se levanta, comienza a predicar. Si miramos el Evangelio de San Mateo capítulo 3, Marcos capítulo 1 y Lucas capítulo 3, ahí podemos encontrar, hermanos, la predicación de este hombre, Juan el Bautista, que él comienza a predicar, a preparar el camino del Señor y empieza a decirle a los hombres: arrepiéntanse, ¿verdad? Él viene a predicar arrepentimiento. Él viene a predicar el arrepentimiento, y es por eso que en estos versículos se nos dice que mandan a
a una comitiva, ¿verdad? Mandan a una comitiva con él y le preguntan que si él es el Cristo. Y él les dice ahí que él no es el Cristo. Pues le dice, él les dice, yo no soy el Cristo, pero viene uno detrás de mí, dice, del cual yo no soy digno de desatar las correas de sus zapatos. Y les da una promesa de lo que hablaba nuestro pastor el domingo. Él les dice, y él los bautizará. Dice, yo les bautizo con agua, pero él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces ahí miramos como la promesa del Espíritu Santo, el cual el bautista estaba predicando de esta promesa. Les dice, él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Vamos a mirar los siguientes versículos, hermanos. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual era antes de mí. Juan les está diciendo que Jesús es Dios, porque Jesús era antes de él. Desde la creación del mundo, Jesús ya existía con el Padre. Porque dice, y aquel verbo fue hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. ¿Cuál les está diciendo aquí? Este era desde el principio, era antes que mí, antes que yo, Juan, Jesús ya existía. Y yo no le conocía, versículo 31, mas para que fuese manifestado a Israel, para esto vine yo, bautizando con agua. Jesús también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan, hermanos, en este evangelio no nos relata del bautismo del Señor Jesús, solamente nos dice estos cuantos versículos. Si usted mira el Evangelio de San Mateo en el capítulo 3 y Marcos en el capítulo 1 y Lucas en el capítulo 3, va a mirar cómo ellos relatan el bautismo de Jesús. A diferencia, Juan no lo relata. ¿Por qué? Porque en el bautismo Jesús se hizo hombre, tomó nuestros pecados, tomó toda nuestra naturaleza pecaminosa, y por eso es que Jesús se bautizó. Jesús no necesitaba bautizarse porque Jesús no tenía pecado. En el bautismo hay figurativamente un lavamiento de pecados. Jesús se bautizó solamente para cumplir la justicia. Jesús se bautizó para identificarse con cada uno de nosotros, para tomar nuestros pecados. Para eso Jesús se bautizó. Como Juan nos quiere enseñar a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, por eso no nos relata el bautismo, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, que sí no lo relatan. Entonces él solamente dice esto: yo vi la paloma que se encendió, y el que me envió, hablando del Padre, ¿verdad?, hablando de Dios, me dijo, sobre quien veas la paloma reposar, este es el que bautizará con el Espíritu Santo, hablando de Jesús. Dice el Evangelio de San Juan, de Mateo, Marcos y Lucas, dice que descendió la paloma y se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Juan el Bautista estaba diciendo, este es el Hijo de Dios, el que nos va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Qué pasa, hermanos, con esto de que, porque es necesario que seamos bautizados con el Espíritu Santo?
Yo les voy a dar dos razones, las dos razones principales por lo que es necesario que seamos bautizados con el Espíritu Santo. La primera es que ese bautismo del Espíritu Santo iba a ser la señal y el rasgo distintivo de los seguidores de Jesús. Nosotros, hermanos, cuando somos sellados con el Espíritu Santo, esto es lo que nos garantiza que somos hijos de Dios. Esto es lo que nos garantiza que somos seguidores de Dios, que somos seguidores de Jesús. Todo cristiano debe ser bautizado, debe ser llenado con el Espíritu Santo. La segunda cosa es porque el Espíritu Santo sería derramado sobre ellos a fin de que pudieran llevar a cabo la obra salvadora en todo el mundo. Según Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las razones, hermanos, por las cuales muchas veces podemos hablar y hablar de la palabra del Señor y no pasa nada, es porque el Espíritu Santo que debe morar en nosotros es el que va a redarguir los corazones de nuestros oyentes. El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. No van a ser nuestras palabras, no va a ser nuestro conocimiento, no va a ser nuestra sabiduría. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en los corazones del hombre. Es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado. Es el Espíritu Santo el que transforma los corazones. Es el Espíritu Santo el que hace esta obra salvadora. Entonces, por eso Juan el Bautista les estaba diciendo, mire, hay una palabra que dice aquí, en el versículo, me pareció muy interesante, en el versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. La palabra con, hermanos, es una traducción de la proposición griega el, por y con. Todos los evangelios ponen en relieve que Jesús bautizaría con o en el Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros, hermanos, como creyentes, nos demos cuenta que necesitamos urgentemente la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, el bautismo del Espíritu Santo, porque Juan dice: yo los bautizo con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Es una promesa, hermanos, para nosotros. Qué hermoso. Y yo me podría detener toda la tarde hablando, pero vamos a continuar, porque ya se me está terminando el tiempo. Miramos ahí, hermano, los siguientes versículos, y me recordé mucho de mi hermana Joan, de hermoso mensaje, Joan. Dios te bendiga y te siga usando. El Espíritu Santo está sobre ti, hija. Es tu tiempo de que te levantes y que cumplas el llamado que Dios puso en tu vida. Reclutando. Vamos a mirar el primer reclutamiento que hizo nuestro Señor Jesús. Al siguiente día, fíjese que hay algo que me llamó mucho la atención. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscas? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Estos versículos
versículos, hermanos, me enseñan que antes de ser seguidores o discípulos de Jesús, estos dos discípulos eran discípulos de Juan. Y Juan el Bautista les presenta al Señor Jesús. Y me llama mucho la atención, hermanos, porque hoy en día existen muchos hermanos que se pelean por las ovejas, ¿verdad, pastor? Se pelean y no, él es el pastor, no te acerques a él porque el pastor es. Y Juan no tuvo ningún problema con eso. Dicen estos versículos que él les dijo, miren, ese es Jesús. Y se los presentó y les dijo, vayan con él. Y estos discípulos, aquí nos dice que era Andrés y no nos dice el nombre del otro discípulo. El otro discípulo era Juan, era él mismo el que está escribiendo estos versículos. Pero en la mayoría de los versículos de aquí usted no va a encontrar, ese era yo. Estaba leyendo, y es rapidito nomás para que investiguen. Estaba leyendo un comentarista en esta tarde, no pude investigarlo bien, pero se los dejo de tarea para que lo investiguen, que dice que se cree que Juan y su hermano eran primos de Jesús, al igual que Juan el Bautista, familiares. Entonces se los dejo de tarea, porque no sé si ustedes han leído algo acerca de eso, pero por los nombres de su mamá se cree que Juan y ellos dan algo que parece que tiene lógica, porque si ustedes se recuerdan, el grupo más cercano de Jesús eran ellos, eran Jacobo, Juan y Pedro, eran los que Jesús los llevó a muchas partes con él solitos. Entonces, Andrés, dice la Biblia que en cuanto él fue y conoció, habló con Jesús, dice que luego él fue con su hermano, ¿verdad? Con su hermano Simón y le dice, mira, ven, te voy a presentar al Señor Jesús, ¿verdad? Y ahí es cuando el Señor Jesús, en los últimos versículos de esto que leímos, el Señor Jesús le dice a Simón, ahora tu nombre será Pedro, ¿verdad? Luego vamos en los siguientes versículos, ya se me está terminando el tiempo. Jesús llama a Felipe y a Natanael, versículo 43 al 51. Dice, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús se le presenta a Natanael como la escalera por la que baja la revelación de Dios al mundo, hermanos. Cuando leí estos versículos, muchas veces los había leído, hermanos. Muchas veces había leído estos versículos. Pero el día de anoche fue algo bien especial para mí. Porque me di cuenta de cómo Dios en su amor maravilloso nos llama a cada uno de nosotros.
Cómo Dios, en su amor tan grande, nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre, como a este hombre, y le dice a Jesús, a Natanael: he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Esto me enseña, hermanos, que Jesús conoce lo más profundo de los corazones, que Jesús conoce lo más profundo que hay en nuestro corazón, que Él conoce perfectamente quiénes somos nosotros. Y no importa lo que el mundo opine, no importa lo que los demás opinen, Joan, Dios te ha llamado con un propósito, y Dios ha puesto algo bien especial en ti y en cada uno de nosotros, así como lo hizo con Natanael, con Pedro, con Juan, con Andrés. Él le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús nos mira, hermanos, en el lugar en donde nosotros nos encuentremos. Para Jesús no somos invisibles. Él está siempre ahí, mirándonos, mirando nuestro corazón, mirando nuestros anhelos más profundos. Y Él deposita en cada uno de nosotros de su Espíritu Santo para que cumplamos con ese propósito que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Este es el primer reclutamiento, Joan, del que habla la Biblia, del que habla el Evangelio de San Juan. Lo podemos encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas capítulo 5, en Mateo capítulo 3 o 4 por ahí. Pero vamos a encontrar que ese mismo Jesús que le dijo a Simón: yo te voy a hacer pescador de hombres, nos lo ha dicho también a nosotros. Y él les dejó a ellos un encargo en Mateo capítulo 28, y Él les dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y haciendo discípulos, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese mismo llamado Él nos lo hace a cada uno de nosotros en esta noche. Él nos dice: vayan y hagan discípulos. El título de estos versículos 35 al 51 es los primeros discípulos, hermanos, porque eso es lo que Jesús quiere, que cada uno de nosotros seamos primeramente discípulos, que seamos discípulos, que seamos sus seguidores. Entonces, aquí miramos en este capítulo 1, cómo el apóstol Juan nos enseña a Jesús como Dios, a Jesús como el Verbo, y a un Jesús que nos llama a nosotros, al igual que llamó a Simón, a Simón Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, a Natanael, a Bartolomé, a Judas. Así como los llamó a ellos, nos está llamando a nosotros, y te está llamando a ti que nos estás mirando. Jesús no se ha olvidado de ti. Jesús se recuerda muy bien de ti, donde Él te ha mirado, y Jesús conoce lo más profundo que hay en tu corazón. Jesús conoce nuestro corazón. Vamos a orar, hermanos. Los invito para el próximo miércoles. Vamos a tener el capítulo 2. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos hace, Señor, diferentes a los demás, Señor, que es el que nos da el poder, Señor, para compartir tu palabra, para ser tus discípulos, para ser testimonio, Señor, a un pueblo que te necesita. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentran en este lugar. Gracias por todos aquellos que van a mirar este video, Señor, y que van a conocer a Jesús, el Hijo de Dios, a Jesús, Dios mismo, encarnado, Señor, hecho hombre para venir y morir por nuestros pecados, para darnos vida eterna y para darnos una vida en abundancia. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz y más penetrante, Señor, que una espada
de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Seguimos adelante, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos el día de hoy. No se le olvide, este domingo a las 12 del mediodía, una vez más nos reunimos en el 1016 Rosarito Drive, allá en nuestro edificio. Todavía estamos haciendo ajustes, todavía nos estamos adaptando, estamos llevando un servicio a la vez, una semana a la vez, haciendo los ajustes necesarios y nosotros adaptándonos, pero ya poco a poco vamos regresando a la normalidad. Sígase cuidando, siga cuidando de los suyos. No vivimos obviamente bajo temor, pero caminamos con sabiduría. Tenemos que ser sabios y prudentes. Así es que gracias a Dios por este tiempo y seguimos adelante. Amén. Nos vemos el domingo.